Bueno, muy buenos días, tanto a los que estáis presencialmente acompañándonos en el Centro Benedetti como a las personas que nos están siguiendo desde el video streaming, desde el canal del centro. Para nuestra institución es una enorme satisfacción tener hoy a la escritora madrileña Nuria Barrios. Máster de Periodismo por la Autónoma de Madrid, doctora en Filosofía por la Complutense. Nuria Barrios, entre otras cosas, es colaboradora habitual de revistas y periódicos como El País, Letras Libres o Mercurio e imparte clases en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de Valencia. Digo entre otras cosas porque Nuria es una mujer polifacética. Durante muchos años se ha dedicado al mundo editorial, a la traducción literaria, ha traducido entre otros autores a James Joyce, a la estadounidense Amanda Gorman, y quizá algunos de los que estáis aquí la conocéis especialmente por su último libro, La impostora, cuaderno de traducción de una escritora, es el libro que ha publicado este año, que ha ganado el 13º premio Málaga de ensayo y que es precisamente una reflexión sobre esta labor que hace también de traducción. En 1997 se dio a conocer como autora literaria por partida doble, con la antología de cuentos Páginas Amarillas y con su primera novela, Amores Patológicos. Y bueno, como poeta es verdad que también ha recibido premios, también es reconocida. Ha recibido el Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en 2018 por su poemario La luz de la Dinamo, pero nosotros la hemos invitado sobre todo para que hable de narrativa. Narrativa que abarca, como hemos visto en estos dos primeros títulos, desde cuento hasta novela, libros de relatos, El zoo sentimental, Balearia, 8 centímetros, un libro que a lo mejor ahora citas, y novelas como El alfabeto de los pájaros y Todo arde, en la que aborda literariamente el tema de la drogadicción. Nuestro principal interés al invitar a Nuria Barrios en esta ocasión ha sido precisamente hablar de esta novela, de Todo arde, que fue definida en el suplemento de Babelia del País cuando se publicó en 2020 como Orfeo en el infierno yonki, y hacerlo además teniendo entre el público a un alumnado que tiene una edad muy cercana a su protagonista, a este Orfeo del siglo XXI. Así que bueno, aprovecho para dar la bienvenida a ese alumnado del Colegio Ángel de la Guarda que nos acompaña como parte del programa de colaboración con centros de enseñanza secundaria de la provincia que estamos desarrollando en el CEMAP, en este curso académico, y para dar las gracias al profesor Alberto Santa Cruz, miembro del Centro Benedetti, al que me une una amistad de años, aunque él sea muy joven, por guiar hoy el diálogo que seguirá a esta charla, sin duda sumamente interesante. Nuria, querida, muchísimas gracias en mayúsculas, de verdad, por estar hoy con nosotros a pesar de incluso las dificultades finales. Estamos deseando escuchar tu charla sobre el vértigo de la ficción, un viaje de lo visible a lo invisible. Me quedo con esta si quieres. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. He pensado mucho en cómo hablaros de esta novela, de Todo arde, y la relación que tiene con la literatura y con la realidad. Así que lo voy a intentar. Yo lo que quiero es que os interese y que os enganche, no tanto como me gustaría que os enganche la novela cuando la leáis, pero sí que comprendáis cómo se lleva a la ficción una historia que parece que está muy apegada a la realidad, pero que en realidad utiliza la realidad como un trampolín para hablar de algo que nos atañe a todas y a todos. Mirad, yo no sé si vosotros, con la edad que tenéis, conocéis a alguien, tenéis algún familiar, algún amigo, os han hablado de alguna persona que esté enganchada. Bueno, os cuento. La novela Todo arde es el final de un camino. El camino empieza con una persona de verdad. Empieza con una sobrina mía que se enganchó,
y que hizo el recorrido típico de cualquier yonki, de cualquier adicto. Primero empezó a hacer una vida rara, empezó a adelgazar, tenía como cambios de carácter un poco extraños también, y un día desaparecieron todas las joyas de mi madre. De repente mis padres descubrieron que también habían desaparecido muchas cosas de la casa, que no se habían dado ni cuenta. Y a partir de ahí todo se precipitó. Mi sobrina desapareció, vivimos un tiempo horrible en toda la familia. Somos 5, ella tenía 4 tíos, aparte de su madre, somos 5 hermanos. Y entonces hubo un intento ahí desesperado de rescatarla. No sabíamos dónde estaba, sentíamos que estábamos en el momento que podíamos traerla de nuevo con nosotros. Y bueno, aquello pasó, quiero decir que no conseguimos nada, pero de repente, claro, como todo eso en el tiempo se dilata mucho y yo soy escritora, llegó un momento en que me di cuenta que lo que era la realidad de mi sobrina, de lo que estaba pasando, en realidad era un papel que estaba muy marcado. Es una historia que tiene un patrón muy parecido para todas las personas que se enganchan, muy parecido. Y sin embargo, ese patrón ya lo vivimos en la familia. El dolor, la desesperación, los enfrentamientos, todo eso ya lo vivimos. Y de repente, como escritora, me di cuenta que lo que te da la literatura precisamente es la posibilidad de encontrar un sentido a algo a lo que no encuentras sentido. No logras entender que lleva a una persona a tirarse de cabeza al abismo, al sufrimiento, porque en realidad el camino es de sufrimiento, no es un camino, empieza como un camino de placer, pero enseguida se convierte en un camino terrible. Y de repente me di cuenta que la literatura me daba esa posibilidad y que lo que realmente, lo que yo quería trabajar no era tanto el camino de mi sobrina, porque era un patrón, no, esa era la parte que correspondía a los terapeutas, realmente a la parte de la realidad, a la familia. No me interesaba eso. Me interesaba lo que me brindaba la ficción, que era la posibilidad de hablar cómo mi sobrina se había convertido en un espejo que nos había obligado a todos, un espejo que nunca sospechamos que se pondría delante de nosotros, un espejo que nos obligaba a mirarnos de una forma completamente distinta, porque continuamente teníamos que estar tomando decisiones, qué hacer, dónde parar. Y lo que me interesaba no era tanto ya el dolor de ella, sino cómo el dolor de mi sobrina reescribía a todos los demás, cómo reescribía nuestra historia. Entonces arranqué con un libro de relatos que se llama 8 centímetros, en el que hay varios relatos entrelazados que hablan de una chica que se engancha, que se llama Greta. Hablando precisamente de eso, de cómo, hablando de la familia, de cómo reescribe el dolor a la familia. Cuando terminé ese libro de relatos, me di cuenta que yo no había terminado de explorar ese tema. Y entonces escribí un libro de poesía que se llama La luz de la dinamo, donde volví a tocar el tema, pero de una forma completamente distinta. Allí cogí y me fui a los cuentos infantiles, a las canciones, porque vi que había una lectura que me permitía hablar de eso desde canciones infantiles, que en principio parece que nada tienen que ver, pero en realidad el mundo de los cuentos y las canciones infantiles habla siempre del horror, de la crueldad, con una distancia que a mí me resultaba muy interesante. Y cuando terminé el libro de poesía, me di cuenta que todavía no había terminado el camino, que en realidad yo había encontrado una voz, pero todavía yo quería seguir pensando sobre el tema, porque de repente en ese camino había descubierto que algo que parecía muy concreto, como es una historia personal, en realidad no era una historia personal. Bueno, por supuesto era una historia personal, pero el interés no es que fuera una historia personal, el interés es que era una historia que hablaba de todos nosotros, porque cualquiera de nosotros podía ser
mi sobrina, cualquiera de nosotros podía estar en esa situación. Cualquiera de nosotros podía plantearse lo que planteaba esa situación, que es ¿qué nos exige el amor? ¿Qué pide el amor? ¿Qué pide de nosotros? ¿Hasta dónde nos puede llevar el amor hacia otra persona? Y de repente descubrí, de una forma como suele pasar con los libros de ficción, un día, en todo este recorrido yo había visitado muchos narcopoblados y de repente un día me di cuenta que un narcopoblado es un poblado chabolista donde se vende droga. Básicamente es un punto de consumo, de venta y de consumo. Y de repente tuve la intuición clarísima de que el narcopoblado era exactamente igual que el Hades del que hablan los griegos. Que el Hades es, en la mitología griega, el Hades es el lugar donde van todos los muertos. No tiene ninguna connotación moral como la tiene en el cristianismo. Simplemente es un lugar bajo tierra donde acuden los muertos. Tienen sus propios dioses, que son Hades y Perséfone. Y me di cuenta que efectivamente el narcopoblado coincidía prácticamente punto por punto por cómo es descrito el Hades en la mitología griega. Y los yonkis que había en el narcopoblado correspondían punto por punto a cómo describen a las almas muertas los griegos. Seres grises, seres sin cuerpo, seres prácticamente seres sin habla, que solamente recuperan el habla y la vitalidad cuando consumen sangre, sangre sacrificial. Si les hacen un sacrificio, la sangre de un cordero, y esa sangre les hace ser cercano a nosotros de nuevo, a los vivos. Y una vez que tuve eso, de repente ya vi la historia que quería contar. Y pensé en la historia de dos hermanos, donde un hermano va a buscar a su hermana, que está enganchada y vive en el poblado. Y todo fue surgiendo. Pensé en el mito de Orfeo y Eurídice, que no sé si lo conocéis, pero el mito de Orfeo y Eurídice os lo cuento muy rápido, es la historia de un matrimonio muy joven, que él es músico, un día se va de viaje, su mujer, que se llama Eurídice, sale al campo, le pica una víbora y muere. Y cuando él llega a casa, ella ya no está en el mundo de los muertos, y él, desesperado, aunque al mundo de los muertos no pueden acceder los vivos, decide ir en su rescate, y gracias a la música consigue que se le abran las puertas del infierno. Y no os cuento más para que vosotros veáis la historia de Orfeo y Eurídice, que es muy emocionante. Y pensé en dos cosas. Pensé en Orfeo y Eurídice y luego pensé en un cuento, que es otra forma de mito, que es el cuento de Hansel y Gretel. Esos dos hermanos que caen en manos de una bruja que decide comerse al chico, y al final la hermana le salva engañando a la bruja. Y ahí empezó la historia. Creé esta historia, es una historia de dos hermanos. Él tiene 16 años, se llama Lolo. Su hermana tiene 25, se llama Lena, y está enganchada al crack y a la heroína. Y el hermano, que está fuera, ha estado un año fuera. Cuando él vuelve, se encuentra con que su hermano no está y decide ir a buscarla. Y toda la historia transcurre desde que se pone el sol, que es cuando él entra en el poblado, hasta que sale el sol de nuevo. Toda la historia transcurre a lo largo de una noche. En el poblado, entra al poblado con su hermana y van a ocurrir una serie de cosas que les van a separar. Y a lo largo de toda esa noche se va a convertir en una odisea, en un viaje de aventuras, en un descenso a los infiernos, en un viaje iniciático del chico, que se va a complicar porque el chico que está solo encuentra un cachorro de pitbull, porque en el poblado hay muchas peleas de perros, es uno de los grandes negocios que tienen también las peleas de perros, y encuentra un cachorro. Él no sabe nada, él entra de una forma totalmente ingenua, coge el cachorro porque se compadece, él sabe cuál es el fin que va a tener, y no se da cuenta de que coger ese cachorro es firmar su sentencia de muerte, la de él,
porque ese cachorro lo han robado a uno de los 2 clanes gitanos que controlan el poblado y están persiguiendo a quien lo robó. Quien lo robó lo ha dejado al cachorro, pero él no sabe nada de esta historia. Entonces hay toda una historia de persecución del chico, de la hermana que se entera y todo eso a través de las miradas de los dos, a través de la mirada del chico que entra en un mundo totalmente desconocido, en un lugar que tiene una apariencia pavorosa, como es un narcopoblado, pero que también tiene una apariencia fascinante, porque hay una apariencia, el horror siempre tiene una apariencia fascinante, las hogueras, los círculos que hay en torno. Pues a través de la mirada ingenua del chico y de la mirada de la hermana, que es una mirada a la que no le llama la atención ya nada del poblado, porque vive allí, y además considera el poblado su casa, pues a través de las relaciones entre los dos, que se separan y se juntan y se buscan, se plantea toda esta historia de quién va a salvar a quién, si el hermano a la hermana o la hermana al hermano. Por la pregunta que os decía antes, ¿a qué obliga el amor? ¿No? ¿Estará el chico dispuesto a perder su vida para salvar a su hermana? ¿Y estará la hermana dispuesta a que se le arruine la venta de lo que ella consume por salvar a su hermano, que se ha convertido en alguien a perseguir dentro del poblado? Bueno, pues todo eso que os cuento, que ya está planteado como un viaje de aventuras, entre otras muchas cosas, me permitió plantear muchas cosas. Primero, el hecho de que lo que sucede en ese poblado en realidad es como la otra cara del espejo de nuestra sociedad. Parece un sitio absolutamente alejado de nosotros, que nada tiene que ver con nuestra realidad, pavoroso, y sin embargo es como un reflejo deformado de esta parte de la sociedad. Tiene una estructura de negocio que ya quisiera Elon Musk, tiene una estructura familiar clarísima que se establece no solamente de las familias que viven allí para vender, sino también se establece entre los que venden y los que compran. Tiene una estructura de amistad entre la gente que compra, se forman también sus estructuras de amistad. Me permitía también ver la finísima línea que separa lo que nosotros pensamos que es la vida normal de lo que es el desastre. Me permitía hablar de la familia, que es la fuente de nuestras fortalezas. Tener una familia es una suerte, pero tener una familia también es una terrible carga, porque también en la familia está la raíz de muchos de nuestros complejos, debilidades, frustraciones. Me permitía hablar de eso, de la familia, que ese organismo tan raro que tiende siempre a protegerse, y si es necesario para protegerse expulsar a aquel que se ha separado, lo expulsa, se cierra. Y me permitía hablar también de algo de lo que se habla muy poquito, que es de las mujeres que viven en los márgenes, en la calle. Porque en esta época nuestra del Me Too, de la defensa de los derechos de las mujeres, no se habla nunca se habla mucho de las mujeres en la parte de arriba, se habla del techo de cristal, pero no se habla nunca de las mujeres que están fuera del circuito normal. Y sin embargo esas mujeres tienen una historia interesantísima, porque si es difícil sobrevivir en los márgenes, en la calle, sobrevivir siendo mujer es infinitamente más difícil. Y las mujeres que viven en los márgenes, en la calle, tienen una visión y unas estrategias que son muy distintas a las de los hombres, y son muy interesantes también las redes de solidaridad que crean entre ellas. Curiosamente, siempre que se habla de las mujeres, en este caso cuando se ha hablado de drogadicción, pues se ha hablado en las películas, las series. Curiosamente, siempre todo está centrado en torno a la figura de un protagonista
y las mujeres que aparecen siempre de secundarias, que subrayan el papel del protagonista, ¿no? Siempre son las parejas, las hermanas, las madres, pero raramente ellas son las protagonistas, porque ellas tienen no solamente el estigma de estar en la calle, sino el estigma de que una mujer no debe estar en la calle. Una mujer, por el hecho de ser mujer y estar en la calle, está doblemente condenada. Bueno, aquí se pone la luz sobre la existencia de ellas y lo que os digo, las estrategias que tienen de supervivencia y las estrategias de solidaridad. Y lo más importante, yo creo que los 2 puntos más importantes que me gustaría destacar es, por una parte, el hecho de que no es una historia de márgenes, no es una historia de algo en concreto. Es, como os decía, una historia que nos puede pasar a todos. Es la historia de decir, mira, hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Y entre aquí y allá, en la zona de frontera, es muy fácil transitar de una zona a otra, y en esa frontera todos somos héroes, todos somos villanos, todos somos buenos, todos somos malos, todos somos valientes, todos somos cobardes. Pero ese territorio de frontera nos pilla muy cerquita. No estoy hablando del pozo ni de los focos, estoy hablando de la frontera. Luego me parece muy importante lo de la historia de amor, el hecho de que el amor al final en realidad es la única fuerza, el único superpoder que tenemos los humanos, ¿no? Lo único milagroso realmente que existe en la vida. Y a nivel creativo, me interesa mucho destacar que realmente lo concreto, lo práctico, lo inmediato, no funciona en literatura. Eso se corresponde al periodismo o al ensayo, pero que la literatura trabaja con herramientas muy distintas, que la literatura lo que hace es coger la realidad y convertirla en otra cosa. Convertirla en algo que nos permita a todos identificarnos, que nos permita trascender, salir de nosotros mismos, de nuestras pequeñas coordenadas espaciotemporales, salir de nuestra piel y ver cómo todos somos todos, y lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Creo que esa es la herramienta más poderosa que tiene la literatura, y para eso es fundamental, por supuesto, la parte de realidad, pero es fundamental la imaginación, todo lo que la imaginación mete para sacarlo de su cajoncito y hacer que a todos nos incumba, que sea una historia general, que pueda pasar aquí, como puede pasar en Nueva York, como puede pasar en Bogotá, como puede pasar en Islandia, como puede pasar en Reykjavik, da igual, puede pasar en cualquiera y nos puede pasar a todos. Y bueno, yo le voy a dejar paso a Alberto, como él también va a hacer preguntas, y así seguimos hablando. Bueno, Nuria, muchas gracias por tu intervención, y parte de esas preguntas ya están respondidas, pero quiero que las tratemos más a fondo. Y tu novela transcurre, como tú has dicho, en un poblado chabolista de venta de drogas que prácticamente tiene como un micromundo que funciona con sus propias reglas, y asistimos, como tú has dicho, a una hilera de yonkis que van buscando colocarse una y otra vez, como si fuera una procesión de zombies, ¿no? Por la noche, con esas hogueras. Asistimos también a cómo torturan a perros, cómo los drogan para convertirlos luego en objetos de pelea y de apuesta. Vemos gaviotas, pero no porque estén cerca del mar, sino por el vertedero. Un tigre que anda suelto incluso por el barrio. Y yo te quería preguntar acerca de la delgada línea que hay entre la realidad y ficción en esos poblados, ¿no? Hay un personaje en la novela que dice que hay una fina raya entre la realidad y la ficción, y que en el poblado las rayas nos las esnifamos, ¿no? Y es verdad, porque uno no sabe bien dónde está la realidad, dónde está la ficción, dónde está la vida, la muerte. ¿Qué experiencia tuviste tú estando en un poblado y retratándolo de forma tan real, pero que aquí la realidad supera la ficción con creces? Bueno, yo lo que hice, aunque la novela tiene un aire realista, no es una novela real, porque nada de lo que Lolo y Lena no existen,
los personajes de allí no existen, el perro robado no existe, el tigre no existe, pero lo que sí, la literatura tiene su propia verdad, que es la verosimilitud, que aquel que entre en la novela piense que está dentro de una historia que es verdad. Y para conseguir eso, tú tienes que, bueno, en mi caso, yo sabía que era muy importante cuidar mucho unos detalles, unos cuantos detalles. Era muy importante los diálogos, que el lenguaje fuera real, porque en esos lugares el lenguaje es muy vivo. En los lugares donde está cerca la muerte, la vida es intensísima. Entonces, y en los lugares donde la muerte ronda, hay mucho humor. Como cuando alguien se muere y en los tanatorios la gente se cuenta chistes. Entonces, me interesaba mucho tener oído para los diálogos, para dibujar a los personajes. Me interesaba mucho algunas rutinas del mundo de los drogadictos. Unas poquitas, no quería nada concreto, pero sí para dar esa sensación de verosimilitud. Y lo que hice fue, durante un tiempo, durante unos meses, a través de gente que conocía, entrar en un poblado es muy fácil, uno entra, pero entrar realmente a los lugares de venta es muy difícil, porque entras para comprar y para consumir, no entras para investigar. Pero bueno, como conocía gente que no tenía nada que ver con mi historia, como conocía, bueno, por una serie de circunstancias yo conocía a gente que me presentó a una familia que vendía. Y cuando la familia tuvo claro que yo no era de la policía, que no era de la secreta, que no era periodista y que no les iba a poner en peligro, básicamente, pues dejaron que entrara en las casas. Y bueno, tuve mucho cuidado, llevaba el móvil, claro, pero nunca lo saqué, nunca hice una foto, nunca grabé, nunca llevé ni boli ni papel. Yo simplemente iba y me sentaba y miraba. Bueno, al principio les parecía una zombie, todos me miraban como qué persona tan rara, yo les miraba a ellos como rara yo, pero se acostumbraron a mí enseguida. Y al principio decían, ¿pero qué hace? ¿Qué tal? Pero fue curiosísimo, porque hay una serie de reglas, es que todo está muy pautado allí. Entonces, bueno, una vez que se dieron cuenta que yo no era peligrosa y que era parte del mobiliario, prácticamente, porque yo iba por el día, iba por la noche, hasta que yo ya, yo escuchaba, miraba, no hablaba con nadie, pero poco a poco empezaron a hablar conmigo, porque tienen mucha necesidad de hablar. Entonces empezaron a hablar los que iban a consumir, a veces hablaban los que vendían, yo no forzaba nada. Entonces a veces los que consumían me decían, ¿quieres que te lleve a otro fumadero para tal? Pues sí, llévame. Entonces me acompañaban, me llevaban. Y estuve siguiendo, pues eso, enterándome, viendo, que estuvo muy bien, porque esta primera imagen de pavor que te dan esos sitios, que impresionan mucho por el estado en el que está la gente que ya se queda allí a vivir. Pero una vez que pasas esa primera emoción, te das cuenta, lo que decía antes, que aquello funciona como un reloj suizo. Tiene una estructura impresionante. No es nada caótico. Es aparentemente caótico, pero es un banco. Es el Banco Central Europeo. Es impresionante. Y una vez que ya... en cuanto me marchaba de allí, que cogía el coche, me lo cuidaban para que no le pasara nada. Entonces, cuando cogía el coche y me iba, yo cuando ya me había alejado, y entonces paraba y sacaba el móvil. Todo lo que había escuchado, todo lo metía en notas. Y al cabo de unos meses, cuando vi que ya estaba, que lo que yo necesitaba, pues esos detalles de rutinas, el lenguaje, cuando vi que todo eso lo tenía, dejé de ir. Ya no necesitaba más, porque yo no quería hablar del sitio. Quizá también por eso elegí que fuera por la noche. Porque la noche, primero, todos lo sabéis, que la noche crea un clima muy especial. De repente la noche primero desdibuja las referencias visuales, un sitio pequeño puede parecer inmenso, te desorienta mucho, un sitio feo puede parecer bonito, un poblado es un sitio horrible, pero por la noche, que está todo lleno de hogueras,
tiene un encanto, tiene una belleza La belleza perversa. del horror, ¿no?, que comentabas. Sí, tiene una belleza perversa, pero la tiene. Y entonces desdibujaba por una parte el espacio y luego también desdibujaba el tiempo. Porque de repente, bueno, eso lo sabemos todos, cuando lo pasas bien, el tiempo pasa muy rápido, pero cuando tienes una angustia, cuando estás angustiado, tienes miedo, el tiempo pasa lentísimo. La vivencia del tiempo no tiene nada que ver con el tiempo, con la marcha real del tiempo. Y por eso elegí que fuera por la noche. Y entonces a partir de ahí, a partir de una observación muy concreta, lo que creé fue un escenario pues casi onírico, casi de cuento. Bueno, también lo has comentado en la charla sobre el papel que tiene la droga en los medios de comunicación, en las películas, lo has comentado de pasada, y te quería preguntar sobre ello de forma un poco más profunda, que en estos últimos años ellos conocen mucho series, películas en los que el mundo de la droga está muy presente, pero en casi todas ellas podemos pensar en Narcos de Netflix o demás, ¿no?, las más famosas. Siempre se centra el protagonista, es como tú has dicho, un hombre y además un narco que tiene una vida más glamurosa, entre muchas comillas, que la vida de un yonki anónimo, como puede ser el caso de Elena en la novela. Hay muchos estereotipos en cómo se refleja el mundo de la droga en los medios de comunicación masivos, en las películas, en las series. Sí, hay muchísimos estereotipos. Realmente yo creo que lo que se busca es hay un patrón en las series de las películas. Se quiere dar una imagen glamurosa de un mundo que no es nada glamuroso. Entonces se insiste mucho en el oro, las juergas, el sexo, la violencia, pero la parte como glamurosa de todo eso. Y sin embargo es un mundo muy sórdido, y lo que no lo hace sórdido es lo que nos sacan esas películas. Lo que no lo hace sórdido es precisamente las relaciones afectivas que se establecen, las relaciones de amor y las relaciones de amistad, que son interesantísimas y están ahí. Y creo que de eso no hay prácticamente nada, porque hay o bien la imagen glamurosa, joder, como mola drogarse y convertirte en yonki, o la imagen sórdida, menudo tirado, acabará en un vómito. Y no es real, no es real. Son estereotipos que no corresponden realmente al corazón de esa realidad, que es un corazón muy cercano a nosotros, si es que esa es la realidad, que es un corazón muy próximo a todo lo que vivimos nosotros, exacerbado, todos estos sentimientos, ¿no?, de vida y de muerte, de amor, de amistad, de traición, está todo exacerbado. Pero tiene, quizá precisamente porque es una situación, como decía antes, donde la muerte está muy cerca, también plantea muchas cuestiones de una forma muy seria, muy verdadera, porque allí no estás para jugar, allí sabes que te la estás jugando, no estás para jugar, sino te la juegas. Y eso permite hacerse las preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde voy? Eso. En la novela también se habla mucho de los términos o los problemas de culpabilidad y también de inocencia, ¿no? Y sobre todo empezando desde la familia de Elena, en concreto de Lolo, que ya hacia el final de la novela dice que se lo cuestionaba todo, la familia, el hogar, incluso el hogar, si era el adecuado o qué parte de culpa tenía el hogar en que Elena fuera drogadicta, e incluso también él. ¿Y cómo se gestiona estos términos de culpabilidad, de inocencia en la novela, cuando también el personaje incluso dice, nuestra familia no era culpable, pero cabe la interrogación de si era inocente? Claro, la culpa, con una C mayúscula, es la gran carga que arrastramos, yo creo que también da igual que seamos ateos o seamos creyentes o seamos agnósticos, es la carga heredada del cristianismo. Siempre pensamos que cuando algo sale mal hay un culpable. Bueno, no tiene por qué haber un culpable. Hay una serie de circunstancias, de cegueras, de
de no querer darse cuenta, a veces la realidad es tan increíble que uno se niega a aceptarla y piensa que no es como es. Piensa que todos los síntomas, todas las señales de aviso que van apareciendo las malinterpreta, pero las malinterpreta porque no cabe en la cabeza, no te cabe en la cabeza de que en realidad todo esté yendo por ese camino insospechado. Entonces, ¿culpa en eso? Pues culpa no hay. Y creo, por eso insistía tanto en lo del amor, que hay muchos tipos de amor, el amor de amistad, el amor de hermanos, el amor de pareja, pero yo creo que realmente al final el amor es es la gran boya, porque simplemente no salva, pero abriga, no juzga, básicamente eso, porque no juzga. Y cuando se habla de culpa siempre hay un juicio. Y los juicios muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, deberían dejarse fuera. Eso es lo bueno que tiene la literatura y lo que yo he intentado en la novela, que nadie es juzgado. En la novela no moralizas. No moralizo nada, Lena no aparece culpable, Lolo no es culpable, la familia no es culpable. Hay muchas preguntas, claro, ¿cómo no te las vas a hacer? Pero culpable no es nadie. Bueno, en las ciudades siempre hay poblados chabolistas de venta de droga, incluso en Alicante estoy pensando en una película que se emitió en YouTube y tuvo bastante éxito, ¿no?, del cine kinky, Criando ratas, que se utilizaron actores de Alicante que habían vivido en esos barrios, una película interesante para saber que a escasos kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, hay una realidad muy distinta a la que podemos vivir nosotros, y parece que a veces sea como el polvo que se esconde debajo de la alfombra, que uno no lo quiere ver y que tú sí que rescatas, ¿no? Rescatas de esa ceguera en la que está la marginalidad, y siempre te ha interesado mucho ese tipo de voces, ¿no? Las voces marginales que no queremos ver pero están, y que los culpables, como incluso leía una entrevista hace poco tuya, decías que le achacamos la culpa a los que están enfermos, cuando el término de culpabilidad que comentabas no se puede asociar el término de culpa a alguien cuando el problema es mucho mayor, ¿no? Tiene más matices. Sí, es verdad que yo siempre presto mucha atención a la gente marginal, pero precisamente por el título de la conferencia, esto de hacer visible lo invisible, porque cada vez que ante las situaciones nosotros tendemos siempre a alejarnos de aquello que nos molesta. No queremos identificarnos con aquello que nos desagrada, que nos asusta, que nos perturba. Pero ¿por qué no queremos? ¿Por qué nos perturba? Si nos perturba es porque es familiar. Porque a mí aparece aquí un marciano y no me perturba, ¿no? Me asusta, me asombra. Pero si el marciano tiene rostro humano, ya la cosa empieza a cambiar, porque uno piensa, este tipo tiene algo que ver conmigo, ¿no? Tiene mi cara, tiene una cara de persona. Entonces eso es lo que pasa, que todo aquello que nos es familiar nos perturba. E intentamos alejarnos porque lo sentimos muy cercano, porque sabemos que nadie está a salvo. Nadie está a salvo de la desgracia. Nadie está a salvo de la enfermedad, nadie está a salvo de la muerte, nadie está a salvo de traicionar, nadie está a salvo, porque forma parte de nosotros. Y entonces yo básicamente lo que hago es decir, que somos nosotros, que nosotros somos mucho más que este pequeño escenario en el que vivimos, que el escenario es muy grande, que detrás del decorado sigue el escenario, y los que están detrás del decorado son familia, son parte de nosotros. Hay mucho que aprender de ahí, aunque solamente sea aprender que van con nosotros. Mirad ahí, como a mí me gustan mucho los mitos, hay un mito que me encanta, que es el de Perseo y la Medusa. Bueno, Perseo, existía un monstruo que era la Medusa, que tenía cabeza de mujer, cabellos de serpiente, y todo aquel que miraba a la Medusa se convertía en piedra, era muerto. ¿Qué hace Perseo? Perseo, para vencer a la Medusa, va con un escudo bruñido, en lugar de mirar a la Medusa a los ojos, mira a la Medusa a través del espejo para poder matarla, y la decapita.
¿Pero qué hace Perseo? Ha vencido al monstruo, pero no coge la cabeza de la medusa y la tira a una cuneta, se deshace de ella, no, la mete en un saco y la lleva con él. Bueno, creo que eso es lo que tendríamos, en realidad es lo que hacemos todos, aunque no seamos conscientes. Todos llevamos un monstruo con nosotros, que el monstruo no tiene por qué ser un monstruo, puede ser una parte de infelicidad, de desgracia, de pesadumbre, la pesadumbre que a todos nos toca en la vida por el hecho de vivir, pero lo lleva consigo. Pues yo solamente digo, que llevas el saco encima, tú eres tú y tu saco, nada más. Y como última pregunta, también ayer hablábamos en clase del mito de Orfeo y Eurídice, que sirve de base para construir tu novela. Y me gustaba también mucho algo que dices en una entrevista que decías que los mitos tratan cuestiones sobre qué somos nosotros, pero lo hacen a veces de una forma tan profunda y tan poco concreta que a lo mejor al público que es tan joven, al público adolescente, no le llega. Pero que cuando uno coge la historia palpable, una historia que podemos conocer con personajes concretos, que es como, los mitos son como tener brasas, decías, que soplas en ellas y aparece todo. ¿Qué actualidad tienen los mitos, sobre todo para, como digo, para un público adolescente que a veces lo ve de forma muy abstracta o que intenta siempre buscarle la utilidad práctica a todo? ¿Y cómo les pueden hablar los mitos a ellos y a nosotros? Bueno, yo creo que los mitos tenéis que leerlos con mucha atención y con los ojos muy abiertos y con mucha imaginación, porque pensad que La Guerra de las Galaxias, de George Lucas, está basada en el libro, en varios libros de un experto en mitos que ya murió, que se llama Joseph Campbell, que él escribió muchísimo sobre los mitos, sobre cómo los mitos realmente lo que plantean son esquemas que forman parte de la vida de los hombres, caminos que todos recorremos. Y él dijo simplemente, estos caminos ya los han recorrido antes que nosotros, fijaos en cómo es el camino. Y él hablaba de los mitos como ese camino que todos recorremos. Y tanto influyó en Lucas que cuando filmó La Guerra de las Galaxias, la primera proyección privada que hizo en su rancho, que creo que el rancho se llamaba Skywalker, la primera proyección privada la hizo con Campbell, para que Campbell le dijera si toda su teoría, si él había aplicado bien a esa historia, todo lo que Campbell había contado sobre los mitos. Bueno, si alguien a partir de los mitos puede crear La Guerra de las Galaxias, creo que eso no se puede echar en saco roto. Los mitos tienen no solamente muchas cosas de las que aprender, también muchas cosas de las que aprender para ganar dinero. Así que yo no lo despreciaría para nada. Eso está bien. Beatriz, te doy paso a... Bueno, si queréis podemos dar también paso a Sí, preguntas a los del alumnos. público. Mientras os vais pensando preguntas, nos han escrito del Instituto del Rafal, que sí que han leído el libro en clubs de lectura también, es decir, que no solamente lo leen los alumnos, sino también los padres y madres del alumnado. Me preguntaban qué personaje es para ti el más complejo de la novela, cuál te ha costado más configurar. También con cuál te identificas más, pero... Yo me identifico con todos, porque no puedo evitarlo, porque al crearlos... ¿El más complejo? El más complejo... quizá el de Lolo, porque Lolo tiene 16 años y es un chaval, por una parte muy ingenuo, pero por otra parte con una valentía, una audacia enorme, y luego con toda esa cosa que se tiene a los 16 años, con mucha pasión, con muchas ganas de ayudar a su hermana y de mandarla a tomar por saco, todo al mismo tiempo. Y hacer a Lolo, intentar seguir a Lolo, intentar convencer a Lolo para que se quedara esa noche en el poblado, cuando está solo, cuando siente que está en un peligro clarísimo, pues probablemente es el que más tiempo me llevó hacerle real. Pero también es un personaje al que le tengo mucho cariño, la verdad. Bueno, no sé si por aquí tenemos preguntas. ¿El alumnado lo ha leído? No, todavía no. Es que entonces no le voy a estropear el final. Hay preguntas que no puedo hacer porque son de lectores que sí han llegado a ese final,
y yo creo que merece la pena que lo comentemos cuando se haya leído. ¿Cuánto tiempo pasa entre tu experiencia personal, tu escritura en cuento, tu escritura en poesía y la novela final? ¿Y cómo vives ese tránsito? Pues con la novela estuve 3 años y antes había escrito el libro de poemas y antes había escrito el libro de relatos. Lo que sí que sucedió en ese camino es que cuando llegué a la novela, en el libro de relatos tenía un sentimiento muy vivo de dolor. En el libro de poemas ya hubo un juego, porque directamente acudí a los cuentos y a las canciones infantiles para hablar de esa historia. Y eso me dio la posibilidad, sí, de jugar, de buscar cómo hacerlo, de que fuera ligero y al mismo tiempo grave. Y cuando llegué a la novela había recorrido ya un camino tan grande que a la novela acudí ya realmente como un artefacto literario. Ya tenía una distancia emocional y sabía que tenía la distancia precisa para poder contar una historia y que la historia funcionara, ¿no? Poder hacer el juguete y que el juguete darle cuerda y que el juguete avanzara solo. Y es más, cuando llegué al final, cuando terminé, me sentí muy ligera, porque sí que tuve la vivencia de que había recorrido un camino emocional y creativamente muy distinto, aunque todo transitara en el mismo universo, pero un camino muy distinto, y salí con una sensación de la novela muy positiva, porque mi sensación era que, a pesar de que el tema era un tema grave, había también mucha ligereza, había humor, había un espíritu completamente distinto. Fíjate que la mayor parte de las preguntas que te hacían desde el instituto tenía que ver precisamente con esa experiencia tuya y cómo la habías aquilatado, ¿no? Les preocupaba si te habías implicado en la historia, si habías vivido mucho tiempo en el poblado, lo que nos has explicado ahora de esos No viví pocos mucho meses. tiempo. Viví pocos meses porque no quería vivir más, porque es que yo quería alejarme. Claro. Yo quería solamente recoger el material que necesitaba. No quería implicarme, no. Y es que yo ya había hecho un recorrido muy largo. Ya cuando entré en la novela, yo ya entré con mucho conocimiento, pero también con la distancia de la creación. De ahora sí que voy a jugar de verdad. Ahora voy a crear una historia por la historia en sí, por lo que implica la aventura y por todo lo que va a plantear esa aventura. Sí, yo creo que a la novela llegué con todos los deberes ya hechos. Estaban preguntándote también por qué elegir el amor entre hermanos. Yo creo que al hablar de Hansel y Gretel ya nos estabas dando un poco la respuesta, ¿verdad? Sí, os decía antes que al principio había pensado en Orfeo y Eurídice, por la historia de Orfeo que va a buscar a la persona que ama. Y pensé, bueno, me podía haber planteado que quien fuera a buscar a Lena podían haber sido sus padres, pero no me interesaba, porque la relación de padres e hijos hay un elemento de responsabilidad. Si yo he parido a una hija, pues asumo esa responsabilidad hacia mi hija, y si tengo que perseguirla hasta el infierno, pues voy al infierno por ella. Hay una obligación. Yo no quería que hubiera obligación en la búsqueda de la chica. Podría haber elegido a una pareja, un amor, un amante, un novio. Pensé, tampoco me interesa, porque las elecciones del novio también están condicionadas por la pasión. Y la pasión le va a empujar. La pasión tiene un elemento muy ciego. Y de repente pensé, joder, una relación interesantísima de la que se habla muy poquito en ficción es la relación entre los hermanos, porque el hecho de compartir la misma sangre
no determina que te gusten tus hermanos. Yo tengo 4 hermanos. A veces los mataría, algunos más que a otros. Pero al mismo tiempo sé que hay un vínculo ahí que si me necesitaran, incluso a aquellos que mataría varias veces al día, pues si me necesitaran, yo sé que acudiría. Hay un vínculo distinto. Pero también sé, porque es un vínculo horizontal. El de los padres y los hijos es vertical, el de los hermanos es horizontal. Y el hecho de que de que Lolo entre a buscar a su hermana, Lolo hace mucho ya yendo a buscar a su hermana, pero no está obligado a quedarse hasta el final, porque no es el padre de Elena. En cualquier momento Lolo puede marcharse y nadie le puede echar nada en cara, porque bastante ha hecho con bajar al poblado. Y el hecho de que él pueda irse en cualquier momento y que no pueda ser criticado, todo lo contrario, elogiado por haber llegado hasta allí, hace que cada decisión de Lolo tenga un valor especial, tenga otro valor distinto. Y pensé, bueno, pues es interesantísima esta relación entre hermanos, porque es por una parte la de Caín y Abel, Caín que mata a Abel, pero también es la relación de Hansel y Gretel, hermanos que se salvan unos a otros. Y nada, y ahí me quedé. Me pareció una relación literariamente muy interesante por todo lo que conlleva, que no es nada, no es una relación idílica necesariamente para nada. Bueno, no sé si hay preguntas y estamos aquí acaparando. Adriana, ¿tenéis por ahí preguntitas? Parecen muy tímidos, pero no lo son. Sí que hay algún alumno alguna alumna también que le gusta especialmente escribir, ¿no? Por ahí atrás, y pues son más tímidas. ¿Cómo? Vosotros animaros, que yo no voy a poner nota. Sí. ¿Cómo te iniciaste en la escritura? Pues me inicié leyendo. Yo he sido siempre muy lectora y empecé tarde a escribir porque me imponía mucho. Bueno, yo había escrito, me doctoré en la universidad, hice mi tesis, luego escribí en prensa, pero era otro tipo de escritura. Pero lo que era la escritura literaria me daba muchísimo respeto. Y de repente un día tuve una historia que contar y ya a partir de ahí arrancó todo. En cuanto supe que tenía una historia que quería contar, ya está, ya entré. Pues tarde. El primer libro lo publiqué con 33, así que tardé. Lo que pasa es que, bueno, que no sé cuándo me voy a morir, a lo mejor me queda todavía mucho tiempo para seguir escribiendo. En ese sentido es muy curioso, ¿verdad, Nuria? Porque la manera en la que cada uno llega a la escritura es muy diferente. Hay gente que a los 15 años ya tiene clarísimo que se va a dedicar y otros que a los 40 todavía no tiene clara esa Bueno, hay gente que empieza a los 50. Claro si que es sí. que es imposible. Hay gente que empieza con 18 y termina con 23 y no vuelve a escribir nunca. Exactamente, no vuelve a escribir. ¿Que si me han dado? Sí, me han dado, curiosamente, me han dado 2 premios de poesía y, bueno, los premios que tengo son de poesía. Bueno, y el de ensayo también. Y el ensayo, es verdad, es verdad. Es que el último libro que he escrito es un ensayo literario sobre la traducción y me dieron un premio, el premio Málaga de ensayo. Los premios están muy bien, básicamente porque te garantizan que te van a promocionar el libro mejor, lo van a distribuir mejor, la prensa te va a hacer más caso. Bueno, para eso básicamente. Sí, porque tú ganaste el premio el año pasado, ¿verdad? Ganó un premio de cuento y quieres aspirar a más, Raúl. Sí, Eva. No sentí miedo porque no iba sola, porque me acompañaron. Miedo no sentí. Sentí mucho... Es que no diría asombro, porque era más que asombro. Es que no daba crédito a lo que estaba viendo. Porque era como si estuviera entrando en un mundo de zombies. Es que
un narcopoblado es exactamente igual que una microciudad de zombies. La gente, el estado en el que está, no das crédito, la suciedad en la que viven, es como un enorme campo de concentración de esqueletos humanos y no daba crédito. Bueno, y luego no di crédito todavía menos, porque luego ves pasar coches de policía arriba y abajo, empiezas a ver a gente que ves claramente que ha sido muy guapa y que está hecha polvo, y todavía se ve que ha sido gente muy guapa. Se ve gente muy bien vestida, de repente entran unos cochazos de una gente que evidentemente tiene mucho dinero, entran y se van. Y es una mezcla tan grande, pero fue sobre todo eso, como el impacto de lo increíble. ¿Esto es verdad? ¿Esto está aquí? ¿Esto existe? Eso fue sobre todo. Miedo no tuve mucho. La verdad es que miedo no he tenido. No soy muy miedosa. Soy imprudente, quizá, pero miedosa no soy. Y no me sentí en peligro, además. Yo creo que también porque iba acompañada y allí respetan mucho también si vas con otro. Se respeta mucho. Y creo que si me hubiera pasado algo, hubiera sido que me hubieran dado un palo, ¿no? Que me hubieran robado. Porque si ven que estás perdido, pero como siempre sabía dónde iba, ya, bueno, cuando me acompañaron yo ya sabía mi camino. A partir de ahí no tuve miedo. Y fíjate, además, es curioso, porque una vez que empecé a ir a la casa de esta familia, nunca nadie me pidió dinero. A mí eso me llamó mucho la atención. Nunca nadie me pidió nada. Yo no les hubiera dado dinero tampoco, porque también era como tú también. Yo entré allí sabiendo que yo tenía que tener unas normas de comportamiento si quería seguir yendo. Entonces yo ya sabía, yo bajé allí, sabía que no iba a escribir, que no iba a grabar, que no iba a dar dinero y que no iba a aceptar nada, ¿sabes? Si me ofrecían, yo qué sé, que eres una raya, quieres fumar, yo no iba a aceptar nada, nada. Y nunca me ofrecieron, nunca me pidieron, que es una forma de respeto. Así que, pero bueno, ya te digo que estuve los meses que fueron necesarios. Creo que tampoco puedes mantener esa situación si te conviertes en un habitual. Yo estuve un tiempo y me fui, así que tampoco tuvieron tiempo para a lo mejor cambiar el comportamiento. No iba todas las noches. Algunas veces iba por el día, algunas veces iba por la mañana, a veces iba por la tarde, a veces iba por la noche. Primero tuve que decidir en qué margen, en qué tiempo iba a transcurrir la novela. Cuando decidí que iba a ser por la noche, por lo que significa la noche, ya fui más veces por la noche, pero antes había ido mañana, tarde y noche. Y no iba todos los días, no tenía regularidad. Podía ir 3 días, una semana, 5, 2... sí iba todas las semanas el tiempo que bajé, porque sabía que estaba recopilando material y no iba a prolongar eso indefinidamente. Pero tampoco iba todos los días porque tienes que digerir también lo que ves, ¿eh? No es llegar todos los días. Yo no me iba... Era raro que yo volviera a casa en un estado normal. Yo venía muy cargada de lo que veía. Al final era como un cedazo, ¿no? Yo cogía mucho, pero luego todo eso que cogía tenía que quitar lo que me sobraba y quedarme solo con lo que me interesaba. Sí, Blanca. Perdón, es que no te he oído bien. No es... Sí. La gente no entre en el mundo de la droga. No, yo no pretendo, no es un libro de autoayuda, ni de ayuda, ni... No, yo quería hablar de lo que os decía antes, de a qué te obliga el amor, a qué te obliga el amor en un escenario particular, en unas circunstancias particulares, pero sin sacar conclusiones.
no... Es más, el hecho incluso de que a través de la novela se vea que efectivamente hay unas relaciones de amistad y de negocio y de amor, no es dar una imagen de esto es anatema, no. Pero vamos, creo que si te lees la novela, muchas ganas no te quedan de terminar en un narcopoblado. Pero vamos, no es la intención para nada, el que sea una llamada de aviso. Sí, mucho. Bueno, ten en cuenta que como bajaba, había veces que bajaba no había nadie. A lo mejor, ¿sabes? Eso es como una tienda. Que hay momentos del día en que es una tienda 24 horas, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Pero hay veces que no entra nadie en la tienda. Entonces a veces iba y era como, pues me voy. Bueno, miraba alrededor, estaba y me iba. Otras veces estaba petado. La afluencia de gente tampoco me interesaba mucho porque no forma parte de la novela. No me interesaba ver cómo va el tráfico de clientela, ¿sabes? Cuáles eran los puntos álgidos. No me interesaba eso. Pero ya te digo que a veces había gente y otras veces había muy poca. ¿Y hubo así algún suceso en específico que viste, no? No que participar, pero que viste, pues en la calle, mañana, noche, lo que fuera, que dijiste, pues, que como que el que más te impactó de toda tu estancia en el pueblo? Me impactaron muchos. Pero fíjate que es que uno nunca sabe por qué se queda en la memoria con algo. No tiene por qué ser racional, no tiene por qué ser el que tenga más peso. Pero me llamó mucho la atención un día, que era por la mañana, que salí del fumadero, lo que ellos llaman el fumadero, salí porque ya me iba, y en el fumadero de enfrente, todos son casas, y los patios interiores es donde la gente consume, y por fuera son infraviviendas. Y normalmente cada infravivienda tiene a un yonki, que es el que hace de guardia, ¿no? Que le llaman el machaca, es el que está de vigilante, para avisar si viene la policía o por si hay algún problema. Y en la casa de enfrente, que era por la mañana, yo creo que era fin de semana. Y en ese momento había el machaca de esa casa, que era un yonki, que era un tipo, iba con un chándal, no sé qué tendría, porque allí la edad es muy difícil verla en el estado en que están, pero ponle que tuviera 50 y tantos. Estaba con la manguera, regando la parte de fuera de la casa. Y entonces vino la madre y estaba con un niño chiquitillo, que debía tener 2 años o 3, que era el niño de la casa, y el niño estaba con él, sujetando la manguera, ayudándole, pues jugando, como los niños pequeños que también quieren regar, y el otro muy cariñoso, pues le ayudaba a coger la manguera, como si estuviera regando. Entonces vino la madre del chaval y ya cogió al niño de la mano, pero el hombre trabajaba para ellos. Ya cogió al niño de la mano, el hombre dejó la manguera en el suelo, entró un momentito y sacó una bolsa de deportes porque se iba a algún sitio que había relativamente cercano a ducharse. Y en el momento en que él empezó a alejarse en la calle, el niño rompió a llorar desesperado porque se iba, porque lo quería, porque no quería separarse de él. Y entonces la madre empezó, ay, no llores, que ya viene enseguida, que no sé qué. Pero el niño estaba desesperado porque se iba la persona a la que él quería. Y el hombre le dijo, ahora vengo, que no tardo, que ahora vengo. Y aquella escena me pareció, yo creo que es de las que más se me ha quedado. Esa relación de amor entre el niño y el yonki. Me pareció impresionante. Por todo lo que significa luego también de cómo se desarrollará esa relación, ¿no? Pero me pareció conmovedor. Y ya, por último, que no acaba de ocurrir, que has hablado de los fumaderos, ¿no? Y que cómo era el ambiente ahí dentro, o sea, ¿tú qué veías en los fumaderos? ¿Qué veía? Pues gente que entraba muy nerviosa, con muchas ganas de comprar, porque muchos venían en el límite, estaban ya con mono, y entonces necesitaban comprar rápido. Y luego una vez que compraban, como allí tienen instalados sillas o bancos corridos para que puedan consumir allí si quieren, no tengan que irse fuera, pues era un contraste muy grande entre el nervio de la cola y luego el atontecimiento, ¿no?
la inconsciencia en la que caían. Porque no había otra cosa, es que no había más, era eso. Es que es muy poquito lo que se ve allí. En realidad es como si fuera un hospital. Es un hospital peculiar. Pero es como un hospital donde la gente llega con mucho dolor, la mayor parte de la gente, y les dan un calmante y caen sedados. Y entonces es todo el rato la misma rueda. Dolor, sedación, dolor, sedación, dolor, sedación. Con mucho nervio, todo el rato. Lo que más me gusta de escribir es la sensación de repente de salir fuera de mí, de encontrar historias que crecen y que van mucho más allá de lo que yo imagino. Eso me gusta un montón. De repente estar trabajando y descubrir que en algún momento he levantado los pies del suelo y estoy en otra parte y no me he dado cuenta. Eso es lo que más me gusta. Y luego me gusta mucho lo que te ofrece la escritura, que son muchas cosas, que te ofrece la posibilidad de leer mejor y leer muchísimo. Te ofrece la posibilidad de pensar el mundo y de pensarte a ti mismo, que eso hoy en día, con toda la prisa con la que vivimos, es un regalo de los dioses. Y me gusta, pero me gusta sobre todo eso, esa sensación de repente de estar con los pies en el aire y no saber qué ha pasado, como esa sensación un poco de levitar, que no es constante, es muy poquitas veces, pero se llega. ¿Cuál fue el mayor cambio que notaste de pasar de la poesía a la novela? No empecé con poesía, yo empecé a escribir prosa, empecé con relato. Bueno, la poesía es que a mí me parece el género literario por excelencia. Creo que no hay otro género que utilice el lenguaje de una forma más audaz, que sea capaz de ir al fondo de las cosas, al hueso de todo, de llevarte como un cohete espacial, de llevarte a lo más alejado posible del espacio. La poesía me parece impresionante, me parece dificilísima. Yo soy una modesta practicante, pero vamos, yo le tengo una admiración enorme a la poesía y a los grandes poetas. Madre mía, se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno, ya es la 1:20 ya. Bueno, creo que hemos abusado un poquito de la amabilidad de Nuria, pero realmente ha sido muy sugerente, muy interesante. Yo creo que también para vosotros, los que estáis con Alberto y conmigo hoy, tener esa experiencia de tener una escritora que puede resolver a veces esas inquietudes que tenéis los que escribís y los que leéis, ¿no? Porque tanto en la lectura como en la escritura es un gran placer. Y hacerlo también en este marco, en el Centro Benedetti, en el que, como sabéis, pues tenemos la biblioteca de don Mario y tenemos su memoria y su compromiso con la escritura y con la sociedad. Para mí ha sido una experiencia excelente, la verdad. Así que te agradezco muchísimo, Nuria. Muchas gracias por la invitación. Esta estancia, Alberto, muchísimas gracias. Y Gracias a los que habéis venido. Hay distintas generaciones, efectivamente, porque por aquí hay público de todo tipo, pero os agradezco especialmente que hayáis compartido esta mañana con nosotros, porque el futuro de la lectura y de la escritura está en vosotros, está en vuestras manos. Así que ánimo, que hay mucho camino por recorrer, y los que escribís, las que escribís, bueno, igual dentro de 15 años podéis estar al otro lado de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias.